8 de la mañana, 15 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por la 93.5 de su dial FM Atlántida. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagalmos, Coni, Cornejo y Valliviana, en Cronos Multimedios, la 94.7 de su dial. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Coronel Moldes, Huachipa, El Carril, Chicuana y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone o en el Facebook o en el YouTube o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, lo viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Puede en el Facebook, TV Canal 2 Salta. Ahí hace clic y en estos momentos nos puede ver en directo. Pero a cualquier hora del día usted puede poner el programa de Buena Fuente y ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo lo quiero ver a Walter Guayar, qué es lo que opina sobre todo esto que está pasando, lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, y ahí tenemos algunas de las entrevistas que estuvimos haciendo en esta jornada. Y está Juana Martínez, el ingeniero José Miguel, el profesor Vilte, y cuando termine el programa va a estar colgada la entrevista de Walter Guayar. Y lo más importante de la entrevista va a estar en nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Le damos los buenos días a Walter Guayar. ¿Cómo está, Walter? Bienvenido a De Buena Fuente. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Un gusto. Ayer, sesión del Senado, usted votó en contra el tema del fondo estímulo. Cuénteme por qué, y esto ya seguramente se va a aplicar a partir de ahora, porque el Ejecutivo lo va a sancionar prácticamente en forma inmediata, ¿no? Voté en contra primero del tratamiento sobre tabla y luego, cuando fue aprobado el tratamiento sobre tabla, voté en contra de esta ley porque habíamos tenido reuniones desde la Comisión de Hacienda, de la cual yo no soy parte, pero participé de la comisión, con los funcionarios del Ejecutivo y luego con los distintos sectores del trabajo, de los distintos gremios y organizaciones de trabajadores de rentas, a los cuales yo les planteé de que era necesario buscar un acuerdo, que ambas partes debían ceder y lograr un acuerdo de conjunto y que les sirva a ambos sectores. Los sectores del trabajo, que te digo eran varios, se armonizaron, a pesar de que primero tenían fuertes diferencias, armonizaron la posición y aceptaron ir a un diálogo de acuerdo. Para esto se le debía dar tiempo al sector del trabajo y al Ejecutivo para dialogar y buscar un acuerdo. Teníamos más tiempo desde mi punto de vista para tratarla en las próximas sesiones y en estos días podrían haber estado ellos trabajando. No había un acuerdo, no, porque algunos dicen, che, ellos cobran mucho.
Y el gobierno decía, no, en el gobierno de Urtubey es como que se liberó mucho el fondo estímulo y cobraban más que un gerente de hospital, por ejemplo. Yo lo que diría, que en ese tema no tengo problema de entrarlo, pero termino de esta parte. Sí. Después vemos si cobran o no, o cuánto cobran. Si los sectores del trabajo, que primero estaban diferenciados entre sí, porque algunos querían cobrar lo que venían cobrando antes, y otros entendían que había que acordar, y luego de la charla en la Comisión de Hacienda, de la cual participé y argumenté por qué creía que debían uniformar sus criterios e ir a un acuerdo, y aceptan buscar el acuerdo, lo que quedaba era que el Senado esperara un tiempo prudencial para ver si llegaban a un acuerdo. Y si no llegaban a un acuerdo, lo que decida la mayoría del Senado lo transformaban en ley. Bueno, así yo creía que se iba a desarrollar. Cuando en el recinto un senador plantea el tratamiento sobre tablas, me agarró ¿Quién planteó el tratamiento sobre tabla? El presidente de la Comisión de Acuerdo, seguramente, no me acuerdo puntualmente si fue él o alguien, o algún otro senador, pero fue pedido el tratamiento sobre tabla, en el cual, bueno, el senador Pailer, el senador de San Martín, el senador Caro de Cerrillo y quien les habla, el senador Porcachi, votamos en contra del tratamiento sobre tabla. Gana la mayoría para ser tratado y cuando es tratado doy los argumentos, busco la mayor de la solvencia en los argumentos del por qué creía que debía reflexionar el Senado y darle un tiempo a la negociación, porque siempre la negociación, el diálogo de acuerdo llega a mejores conclusiones. Votamos, no fue aceptado, la gran mayoría votó para que la ley sea aprobada tal cual vino de diputado, y luego el senador de Cerrillo Caro, el senador Pailer de San Martín y quien les habla, el senador Porcachi, votamos en contra. Cuando se trata de decir quién gana más y quién gana menos, hoy día es muy posible, es seguro, es así, los empleados de renta ganan más que la ordenanza de una escuela, sin ninguna duda. Y seguro también es que un legislador gana más que un empleado de renta. Sí. Pero hoy día la realidad es que el sueldo de la ordenanza de la escuela o de maestranza de un hospital público no les alcanza para llegar a fin de mes y tampoco le alcanza a los trabajadores de renta en su gran mayoría, porque hay distintas categorías, en su gran mayoría no les alcanza. Entonces, equiparar para abajo en un contexto nacional tan cruento, tan duro, tan inhumano como lo que lo está planteando el presidente Milei, me parecía que por lo menos se debería dar la oportunidad de diálogo a ambos sectores que estaban en pugna, el Ejecutivo con rentas. Y yo planteo que estaban en pugna no por la ley, sino porque en la emergencia económica ya el gobierno había acotado el salario de los trabajadores de renta. Esta ley va a acotar mucho más todavía. Y ¿Cuánto ganaban? ¿Cuánto van a ganar ahora? ¿Cómo el tema? El sueldo exacto yo no te podría decir porque está compuesto por un salario que no es mayor de los 800, 900 mil pesos, sí, y luego por el fondo estímulo. Fondo estímulo mal llamado porque es parte del sueldo, porque tributa para la obra social y tributa para las jubilaciones. Si un fondo estímulo, si un premio que te dan por tu buen desempeño en la labor, tributa para la obra social y tributa para la jubilación, es sueldo. Bueno, ese mecanismo de esa parte del sueldo, llamado incentivo, mal llamado incentivo, generaba un 1% de la recaudación. Luego, en una etapa se determinó en un convenio colectivo de trabajo, en una discusión salarial, se dijo que se iba a tratar un 1,5 interanual, sí, o sea, del interanual. Que la etapa inflacionaria haya distorsionado ese 1,5%, significaba justamente la necesidad de un acuerdo, de un diálogo y hacerle ver a los trabajadores que la distorsión que se produjo generó una diferencia mayor de los sueldos con otros trabajadores. Y eso era lo que había que discutir. Se decía que cobraban más que un director de un hospital, algunos de ellos, por lo menos fue alguno de los títulos que se conoció esta semana. Yo vuelvo a repetir, discutir si uno gana más y otro gana menos es ser parte de lo que creen que hay que hacer, pelear a los trabajadores, ¿no?
todos los sueldos, el del director del hospital, le puedo garantizar que tampoco es un buen sueldo. Por eso no conseguimos médicos para el interior de la provincia. Sí. O sea, los salarios no son buenos. Equiparar para abajo me parece un error. Entender que estamos en crisis es lo acertado. Entender que tenemos un gobierno sin escrúpulos para ir en contra de los jubilados, en contra de los estudiantes, en contra de los trabajadores, en contra de los desocupados. Esta es una realidad. Por tanto, las provincias tienen que adecuar, pero el adecuar quiere decir racionalizar, repetir, decir el director gana tanto, el ordenanza de la escuela gana tanto, el profesional. Me parece que no es la cuestión, porque muy seguramente que los sueldos más altos de renta, y capaz que con un trabajador de 40 años de servicio, es más alto que la de un gerente o director del hospital, que es un cargo político que lo pone el gobierno de turno de acuerdo a las necesidades de cada unidad de salud. En cambio, en la administración de renta es una carrera administrativa la que siguen, y hay trabajadores que tienen 35 o 40 años y con alta jerarquía, es seguro que puede ganar más que un director del hospital. Entonces, si comparamos, tendríamos que comparar el qué. Si alguien es director del hospital y empezó a trabajar en el sector público el día que le firmaron el nombramiento del director del hospital, y uno de renta tiene 40 años trabajando en un cargo de jerarquía, es seguro que va a ganar más. Entonces, cuando se discute los salarios, tienen que ser más responsables, sobre todo el Poder Ejecutivo, porque si no, generamos una sociedad egoísta. Yo gano menos, quiero que vos ganes menos. En vez de ver cómo gano yo más, busco que vos ganes menos. Y eso no me parece que es bueno en la sociedad. La empatía, la solidaridad, el buscar que todos los sectores vayan hacia una mejora es lo importante. Ahora, ir viendo cómo hacemos que los otros bajen, me parece que no es el camino en un momento en donde muchísimos millones de argentinos no logran hacer 3 comidas al día. Le decimos a la audiencia, Gustavo, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, el senador Walter Guayar. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, fotos, textos, audios o videos, lo pueden hacer. ¿A dónde y de qué manera? Y atención, porque estamos con número nuevo. La semana que viene volvemos a los números de siempre. Exactamente, Marcela. Para la gente que quiera comunicarse, puede participar del programa, mande mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 3874-85-89-77. Este es el número nuevo, lo vamos a mantener por lo menos hasta la semana que viene. O si no, al 3874-40-45-87. Allí para que envíen solamente mensajes escritos. Ahora, si quieren llamar, lo pueden hacer al número fijo 3873-14-2263, 3873-14-2263, nuestras vías de comunicación. Ayer también se trató el juicio por jurado que se va a comenzar a implementar en Salta. ¿Cuál es su posición, Walter? Yo apoyo el juicio por jurado. Es un mandato constitucional de 1853 y hasta el día de hoy en nuestra provincia y en muchas otras provincias no se ha cumplimentado ese mandato constitucional. Como tampoco se ha cumplido con el mandato constitucional de la Constitución de 1994, que obligaba a las provincias de discutir en el Congreso una nueva ley de coparticipación federal. Si esa ley habría sido discutida y hoy día estaríamos en el marco de la Constitución, estoy seguro que las provincias no tendrían que estar mendigantes ni arrodillándose ante el poder central. Bueno, pero son las cosas que pasan. No tenemos la fuerza, las provincias chicas, para discutir con las provincias grandes y lograr un acuerdo. No se animan a recuperar muchas potestades que le fueron dando a la nación, porque no es que hay que discutir y quitarle a las provincias. Este es un tema como lo del salario. Sí. No es que hay que quitarle a las provincias, hay que mermarle a la nación, porque la nación tiene menos servicios, menos responsabilidades directas en la administración de salud, en la administración de educación, en la administración de seguridad, y las provincias sí la tienen. Entonces ahí es a donde hay que discutirla, pero hay que animarse a discutir. No se discute la reforma de la Constitución del 94 en la Ley de Coparticipación. Y la Constitución de 1853, que determina que la justicia en el país debe ser con juicio por jurado, algunas provincias ya han avanzado y Salta recién al día de ayer la ha transformado a ley para empezar, y esto sí está bueno, es razonable, es racional, empezar con los delitos de alevosía, con los crímenes de alevosía.
los crímenes que sean alevosos, no es Asesinato, asesinato, violaciones. exactamente. Entonces, se calcula que hay un promedio de 10 a 15 juicios por año de ese tipo, de esa tipografía de delito. Con lo cual, pongamos que de 10 pasaran a 20 y sean 20 los juicios, es una buena experiencia para que luego avancemos en otros tipos de delitos y así gradualmente vamos llegando a que la gran mayoría de los casos sean juzgados por jurado. Las dudas que planteaban en una reunión que hubo de diputados y senadores con distintos sectores de la justicia, la duda era si nuestro pueblo está capacitado para ser jurado. Por supuesto que está capacitado para ser jurado, porque no necesitas ser abogado, no necesitas ser un lego, un profesional para ser jurado. Necesitas tener criterio, racionalidad, razonabilidad y capacidad de entender. Y eso lo tiene una madre para criar sus hijos, un padre para acompañar un joven para determinar su destino en un oficio, en un estudio. Ese criterio, esa racionalidad y ese entender lo tienen. La defensa o el fiscal puede oponerse a un jurado, con lo cual no es que se elige 12, 6 mujeres y 6 hombres por sorteo. Pero una vez que esté el sorteo, no es que yo soy fiscal o yo soy defensor y lo acepto al jurado ese. Yo lo evalúo, claro, lo analizo y ahí puedo partes. vetarlo. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de que quienes estén sentados en el jurado no tengan la capacidad de poder decidir si sos inocente o si sos culpable, porque es lo único que hace el jurado. Decide si sos inocente, decide si sos culpable. Si sos inocente, el juez no puede alegar nada, tiene que decir, ha sido declarado inocente, désele la libertad. Ha sido declarado culpable y ahí lo único que puede hacer el juez es decir cuántos años de condena le da. Nada más. No puede. Y no es apelable, porque el jurado popular no es apelable. El año próximo ya vamos a tener entonces los primeros juicios. Exactamente. Entonces me parece bueno esto, porque no hay riesgo, no hay ningún riesgo, porque vuelvo a repetir, nuestro pueblo es un pueblo que tiene capacidad. Y entonces el otro argumento que dicen, pero la comunicación lo puede inducir. Yo les puedo asegurar que ningún jurado popular, ningún jurado del común, del ciudadano, va a ser tan influenciable como los jueces de Comodoro Pi. Eso no le quepa ninguna duda. Los jueces de Comodoro Pi están fijándose qué le dicen los grandes grupos de comunicación, porque atrás de esos grandes grupos de comunicación hay grandes grupos económicos. Entonces ahí sí influencian. En el jurado no va a influenciar porque el juez lo debe instruir al jurado sobre qué cosas tiene que valorar cuando escuche los alegatos de la defensa y del fiscal. Además, a los jurados populares no lo van a llevar a comer con Macri ni nada de eso, en el helicóptero. Totalmente de acuerdo. Entonces, cosa, ¿no? el juez lo único que hace es instruir el cómo se debe proceder e interpretar lo que va a escuchar el jurado Después todo lo que escuche afuera no le va a quedar. ¿Sabe por qué le va a quedar? Lo que el fiscal diga que hay como pruebas, muestre como pruebas científicas, testimoniales ciertas de por qué debe ser culpable. Y el defensor va a testimoniar, va a certificar con pruebas concretas el por qué debe ser inocente y lo va a estar viendo en ese momento. No tiene tiempo después que le venga la influencia de afuera. En cambio, los jueces de Comodoro Pi están influenciados de hace mucho tiempo, entonces ya saben que si es de tal sector, ya tienen que ir con los tapones punta. Y si es de tal sector, es absuelto rápidamente. Ahí sí está la ¿Usted se influencia. refiere a la diferencia, por ejemplo, entre los casos donde está Cristina Kirchner y Mauricio Macri? Unos se tocan y otros nada. Unos se avanzan, unos habían sido ya desechados, o sea, la justicia había dicho que no había motivo de causa, Sí. Ahora vuelve a haber motivos de causa, pero siempre es contra un sector. Y el otro sector que está a la clara, que se han enriquecido generaciones a través del Estado, que han defraudado permanentemente al Estado y al pueblo, no le cabe una bala, no entra acá. Se escapan al Uruguay, vuelve un gobierno de derecha, ellos vuelven a ser ciudadanos que andan libremente y el sector que ha defendido mucho más los intereses del pueblo, así el pueblo esté enojado o molesto, ese sector siempre termina condenado, perseguido, preso, proscrito. Estas son las realidades, pero esas son las realidades de Comodoro Pi. Esas son a donde está el obelisco y el poder de la Argentina económico ha volteado presidentes como al doctor Alfonsín y como a De la Rúa. Por más que hayan tenido falencias en la administración,
Se lo llevó puesto el poder económico, no la política. Y el poder económico parece que sigue fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Y vemos lo que pasa, por ejemplo, con el caso de los jubilados. Le quitaron 130 remedios esta semana y Julio Moreno dijo que ningún jubilado se va a morir porque no tome los remedios o seguramente tiene algún familiar para que lo ayude. ¿Cómo ves? Es como vos dices, el poder económico ha tomado tanta relevancia hoy en día que son lo único que existen. El presidente ha determinado claramente que esto debe ser la ley de la selva y el animal más feroz puede llevarse puesto y alimentarse de los animales más dóciles o domésticos. Esto es el concepto de este presidente. Y los más feroces son estos grupos económicos que no son ni grupos del trabajo, no es que siembran, no es que construyen, no, son los que viven de los movimientos financieros, son los que ganan siempre, porque siempre ellos tienen el control de cómo seguir ganando plata. Ellos son los que están manejando a este presidente y ahí van por todo. Entonces, un día empezaron con esto y la gente lo aplaudía, el otro día con otra parte y la gente lo aplaudía, pero hoy día han ido por los remedios de los jubilados. Y dicen que no se mueren si no toman. Yo les digo una cosa, a cualquier edad, si tenés un problema de salud y no te medicas de acuerdo a lo que te dice tu médico, te podés morir. A cualquier edad, calcula cuando sos ya mayor de la tercera edad, cuando tenés entre 80 y 90 años y la medicación te es esencial para tu calidad de vida. Y te dicen que si no la tomas estás bien, o si no que alguien que puede pasar por la puerta de tu casa te la puede regalar. No, es el Estado el que debe ordenar esas cosas. Y todo esto le están quitando. Ahora le van a quitar derechos también a los excombatientes de Malvinas. No solo, sí, esto es lo que porque los excombatientes estaban bastante contentos con que subió Milei. Por ejemplo, acá se juntaron con la vicepresidenta, creía que le iban a considerar otros derechos que no tenían. ¿Qué pasa con los excombatientes? Yo lo que hoy leí a primera hora de la mañana es que también iban en contra de algunos derechos de los excombatientes y también se le va a quitar la medicación que se le daba. O sea, los llevamos a una guerra cuando tenían 18 años a los que eran soldados. Y aquellos que estudian para ser militar, que tienen la profesión, la vocación de militar, bueno, están en el riesgo de que si hay una guerra tienen que ir, para eso es su vocación de servicio. Pero también son héroes de Malvinas. Pero a los soldados, a los excombatientes, a los que no tienen nada, porque el militar tiene su retiro, tiene su obra social particular, tiene un montón de otras cosas. El soldado que no tiene nada, van por ellos ahora. Pero así van yendo por el pequeño empresario, por el pequeño industrial. Todos los que lo votaron, lo aplaudieron, hoy día están sufriendo la consecuencia. La clase media está sufriendo la consecuencia. Y como decía Bertolt Brecht, ahora vienen por mí, ahí no nos vamos a dar cuenta. Y no nos damos cuenta. Y por más que estén enojados y se hayan comido todo lo que dicen que han hecho los otros, pero mientras dicen que se la llevaban a todas, hacían un montón de cosas, esto no se llevan nada y no hacen nada, me parece que la racionalización debería ser la que prime, pero si no prima porque te han llenado la cabeza, empieza a fijarte en tu día a día y te vas a dar cuenta que en tu día a día estás yendo para atrás, pero no vos solamente, no solamente el jubilado, no solamente el sector medio, vos pequeño empresario, vos pequeño industrial, pequeño comerciante. Te dicen que no hay inflación. Entonces yo le dije el otro día, estaba charlando con 3 comerciantes, y le digo, ¿por qué ustedes no venden en cuotas si no hay inflación? Pero además, ¿cómo no venden los mismos precios que antes? Porque aumentan las cosas todos los meses, Walter. Totalmente, pero ¿por qué no? Si no hay inflación, ¿por qué no hay cuota? Antes había inflación y había cuotas de 3, de 6, de 12 y de 18. Sí. Sin intereses. Sí. Porque el gobierno ordenaba para que el movimiento económico genere y la calidad de vida no caiga tanto. Ahora no hay inflación y tenemos que estar felices, pero anda a ver si podés pagar en cuota algo que querés comprar, olvídate, o si no, el interés es altísimo. En una cuota ya hay interés, en una, o sea, con postergar de pagar un mes. ¿Cuál es su opinión sobre los cambios del gabinete de Gustavo Sáenz? La verdad que no los conozco, no podría opinar, porque a los 2 ministros que asumieron, al ministro de Justicia y Seguridad, lo he conocido a través de reuniones de la comisión con la Procuración, la Comisión de Justicia y la Procuración, para tratar temas y abordar temas de cómo perfeccionar leyes que tengan que ver con el bien común de la justicia para el pueblo salteño. Lo he visto un joven muy sólido profesionalmente, muy responsable, muy educado,
pero son 2, 3 veces que lo vi. No Sí. podría opinar de él. Y los ministros La que- impresión me pareció de una persona sólida, seria y responsable. Y pero los de ahí no ministros lo que conozco. se fueron, Y la ministra de Turismo no la vi nunca, no la conozco. los que se fueron, ¿le parece bien que se hayan ido? ¿Se tendrían que ir otros más? ¿Cómo lo ve? Usted como senador que tiene Yo soy relación con un ellos. senador de la oposición, entonces también quiero que la gente sepa desde qué posición hablo, porque si no puedo confundir. Yo Sí. soy de la oposición. Sí, Y por como- eso justamente está bueno saber qué opina del gabinete. Porque por ahí lo que son del mismo paro dicen, no, todos son bárbaros con tal de quedar bien, porque pasa, Yo ¿no? te lo transmitiría de esta manera. Ponele que me encontré en un café con el gobernador de la provincia y me pregunta, che, ¿cómo ves vos la gestión? Y yo Hagamos le diría, cuenta "Mirá, que está acá". la veo de esta manera. Y creo que tenés que hacer cambios en tu gabinete. Creo que tenés que oxigenar tu gabinete, por lo menos en estas áreas, en estas secretarías, pero también creo que tenés que asumir mayor liderazgo en la coordinación del gabinete. Porque ¿Cómo es eso? no solo el gobernar es tener muy buenos funcionarios, es luego hacer que tu liderazgo sea tan firme, tan sólido, que prevalezca no digo ni a los intereses personales, sino a los conceptos personales o a las vanidades personales, o al que yo tengo este librito y voy por ese librito y no me importa si el otro ministro no, porque tiene que ser un cuerpo colegiado que lo armoniza el líder, que es el gobernador, que es el único elegido por el Y el por el gobernador pueblo. no está ejerciendo el liderazgo. ¿Y quién ejerce el liderazgo si Vuelvo no a el repetir, gobernador? esto es lo que yo le diría al gobernador, que lo conozco desde muy joven, Sí. y entonces podría decirle si se me encontrara en un café. No se ha dado la oportunidad. Pero digo, ¿quién ejerce el liderazgo si no el gobernador para usted? Yo creo que hoy día cada ministerio es autodidacta. ¿Cada ministerio? A mí me parece que cada ministerio, como Sí. senador de la oposición, los ciudadanos si lo quieren tomar, para que quede claro, no estoy en la cocina del gobierno, no Sí. soy parte del gobierno. Llevo 17 años siendo oposición de los gobiernos en Salta. La gente cree que yo soy parte del gobierno de toda la vida, no. Llevo 17 años siendo oposición de los gobiernos provinciales en Salta. Y fui oposición del gobierno de Mauricio Macri y soy oposición del gobierno de Milei. Desde ahí me paro, desde ahí hablo, pero hablo con la experiencia adquirida a lo largo de la vida, desde el sector privado, de ser dirigente de pequeños agricultores y de haber sido un hombre de la democracia elegido por la gente desde muy joven. En elecciones que gané y elecciones que perdí. Cuando gané ejercí el cargo, cuando perdí me fui a mi casa. Entonces, en ese concepto la gente tiene que saber de qué hablo. Yo, desde mi punto de vista, creo que la armonización de distintas personalidades la tiene que ejercer el gobernador. Cuando cada uno de los ministros busca que su área sea la eficiente, pero no se fija si la de lado es o no, como hay muchas cosas que están interrelacionadas, se necesita este esquema. Entonces yo diría que hay algunos ministros que tienen que ser sostenidos y acompañados por el gobernador, y hay otros que podrían haber sido análisis de cambio. Pero sobre todo en distintas secretarías. Yo creo que podría haber el gobernador haber hecho un análisis más profundo. Bueno, pero el que está gobernando es él, el que Sí. tiene la legitimidad y la legalidad es él. ¿Quién más se tendría que ir, por ejemplo, Walter? No, eso sería irrespetuoso de mi parte, te digo, porque si yo fuera un ciudadano común, o habría sido simplemente un intendente o un legislador, y sí podría capaz tener la irrespetuosidad de decir quién se tendría que ir, pero yo fui parte de un gobierno. Acá justamente me preguntan, dice, qué bueno que hoy defiende el salario de los empleados de renta. Me hubieran gustado que al menos nos hubiera atendido cuando trabajamos desde el PJ para la gobernación de Romero. Despidieron 5.500 empleados con sueldos de 180.000 y 280.000, dice. Mientras ingresaban los Golden Boy de Urtubey con sueldos de 8.000. Lo demás todos estábamos esperando. No soy rencoroso, sino memorioso, me dice Al este memorioso oyente le televidente. quiero decir que la memoria tiene que ser amplia también. Hay que decir las cosas que yo también acepto como un error, que fueron 2.500 las personas que pasaron a la reconversión y luego se fueron a sus casas. De 5.000 que habían pasado, 2.500 se reincorporaron en el distrito y otros 2.500. Entonces, la memoria tiene que ser con la verdad también.
Cuando decís 5.000, ahí ya no estás yendo a la memoria, estás yendo a lo que fue en un inicio y no lo que fue el final. Pero después también tenés que decir que entraron más de 25.000 personas en el sector privado a través del gran desarrollo de obra pública y del gran avance que hemos hecho en el turismo. Entonces, todas las cosas hay que medirlas de una manera. No quita que para mí, para mi corazón, es una herida muy profunda esos 2.500. Por eso digo que esa experiencia nos tendría que haber dado a la política de todos los sectores el saber que cuando ajustás con el trabajador no le beneficias al Estado ni a la población. Eso fue un error. Y de ese error deberíamos haber aprendido todo y haberle dicho al presidente que está cometiendo con mucho más gravedad ese mismo error, que no lo cometa, que no es la manera de salir echando gente, no es la manera. Entonces, memorioso, sí. Error, lo considero un error. Que me duele, no puedo volver para atrás. Pero como no puedo volver para atrás, para adelante, puedo hacer las cosas de mejor manera y eso lo estoy haciendo. Memorioso, rencoroso, como crea que es usted, lo que yo estoy haciendo es usar la experiencia que está basada en aciertos y en errores para que no se vuelvan a cometer errores. Sin embargo, no pude ser escuchado y acepto el que soy minoría, el que soy oposición y que no fui escuchado. Ahora, si creen que de aquí a 100 años van a seguir acordándose de una de las cosas que pueden decir como negativa de una gestión bastante importante que tuvo la provincia, la sé contestar y con total cordialidad, con total amabilidad y con total respeto. ¿Cómo? Ese tema sale siempre y siempre lo contesto de esta manera. Me duele en el alma, no puedo volver para atrás. Sí puedo ser una herramienta que aconseje, asesore o diga que es un error, porque lo cometimos. ¿Cómo ve usted todo lo que está pasando en Salta? Somos famosos a nivel nacional por el tema del narcotráfico, el caso Benjamín Cruz y todas las cosas que se están diciendo. En ese marco, Juan Esteban Romero presentó un proyecto muy similar al que había presentado el diputado Orozco hace como 2 años, que tiene que ver con rinoscopía, análisis y todo lo demás a todos los funcionarios con cargo de secretario para arriba. Yo primero quiero decir que el narcotráfico no es de Salta. El narcotráfico es un delito que está generalizado en el mundo. Argentina es país limítrofe de los productores y de los industrializadores de la droga. Y primero era solamente vía de paso, pero luego, como son impiadosos y realmente personas nefastas los que se dedican al narcotráfico, con la basura que le quedaba después de la industrialización y de llevar la mejor droga a las grandes ciudades del mundo, con la basura dijeron, che, ¿por qué la vamos a tirar esta basura si también la podemos hacer droga? Y empezaron a metérnosla en nuestra población y a la población más vulnerable. Entonces ahora no solo somos país de tránsito, sino país de consumo. Al ser país de tránsito, país de consumo, por supuesto que el narcotráfico se infiltra en los distintos sectores de la sociedad. No es que se infiltra en tal lugar y ahí está enquistado. No, se infiltra en distintos sectores de la sociedad. Y ahí la justicia es la que debe prevalecer. Los servicios de inteligencia no deberían estar investigando la vida y escuchando qué dice un ciudadano, qué dice otro ciudadano, un artista, un político, un deportista. No, deberían estar haciendo esa inteligencia. Cómo se está moviendo esas organizaciones criminales que son del narcotráfico que le hacen tanto daño. Ahora, el narcotráfico existe porque hay consumo. En los grandes países el consumo está porque es grandes negocios y genera dividendos para esos estados, para esas sociedades. Entonces, a todos aquellos países que dicen que están en contra de la droga, que tienen distintas organizaciones, yo les digo, ¿por qué si están tan en contra de la droga? ¿Por qué si tienen tantos dineros, si tienen tantos recursos profesionales? ¿Por qué su país es uno de los más altos en consumo? Porque al ser su país uno de los más altos en consumo... Estados Unidos, porque al ser ese país uno muy alto en consumo, genera la industria. Claro. ¿No? Pero el consumo aumenta y aumenta en las grandes potencias. Bueno, entonces, cuando después nos dicen los salteños son el título, esto o el otro, sí. No, hay una intencionalidad de ponernos como si fuera que aquí están los grandes carteles. No, aquí están los que transitan. ¿Están o no están? Yo estoy convencido que los grandes carteles son grandes organizaciones y en Salta, que todavía es una provincia pequeña, serían rápidamente detectados. Están los 4 de copa que tal vez están vinculados a los grandes carteles,
pero no debería haber ni un 4 de copa, ni un dealer en un barrio, porque un dealer en un barrio tal vez no es de una gran organización, pero te genera un daño tremendo en su égido, un daño tremendo porque va hacia el más vulnerable. Entonces Ahora, la seguridad conocieron y la justicia tienen que tener una política de Estado y la justicia ser firme para que no haya nadie dañando a nuestra sociedad. Ahora, se conocieron un montón de videos y demás que ligan a funcionarios provinciales y hay que ver qué es lo que pasa después que termine el caso Monge con Benjamín Cruz, por ejemplo. Y en ese marco, ¿qué es lo que opina del proyecto de Juan Esteban Romero? En el marco de las investigaciones por la muerte de Monge están en la justicia federal Sí. y la justicia federal está avanzando. Tengo entendido que está avanzando solamente en la tipificación del delito Sí. del asesinato. Pero después viene A lo otro. asesinó a B y tenemos estas pruebas, vamos. Pero luego, en el proceso para ver si los que están detenidos son culpables o no son culpables, surgieron un montón de derivaciones, de las cuales algunas creo que podrá haber en la justicia federal, pero las otras van a recaer en la justicia provincial. Y ahí va a tener que demostrar la justicia provincial su capacidad, su eficiencia, su objetividad y llegar a fondo y esclarecerle a la ciudadanía qué pasó en realidad, porque esto es lo que debe suscitarse, ¿no? Ahora, si después de que se condena o no a quienes están acusados, todo queda ahí nomás y bueno, será una defraudación más o una muestra más de la ciudadanía de decir, y la justicia es para el que se queda con una galletita en el supermercado o para el que agarra una gallina y no para otro. Entonces, Yo recuerdo un solo caso de una persona que fue preso, que fue Carmelo Di Pietro. De ahí no me acuerdo de nadie más. Me refiero a los funcionarios provinciales. ¿Usted se acuerda de otro? Sí, hubo intendentes que estuvieron presos. La verdad Sí, que... pero me refiero a funcionarios. Y en este caso, Cruz era un funcionario provincial. Por eso, pero ahí está el tema de la justicia. Ahí debe la justicia, que es la mayor encargada de mostrar que se llevó un debido proceso. Cuando vos llevaste un debido proceso, con el código en la mano, con la constitución en la mano y el debido proceso bien hecho, te parás ante el pueblo y le decís, por esto determinamos tal cosa, porque aquí están estas pruebas, aquí están esto, aquí está esto, aquí está aquello. Y esto significó una condena, o esto significó una solución, pero esa claridad va a tener que empezar a mostrar la justicia. ¿Que hasta ahora no la están mostrando? Y hasta ahora la justicia dice que habla por sus acordadas. Sí. ¿No? Por lo que decreta el juez, por lo que Sí. decreta la Corte, por su acordada. Pero no todos saben entender una acordada, no todos saben cómo fue el proceso para llegar a esa acordada. Y yo creo que ahí empiezan las dudas. Y ahí empiezan a quedar personas que son honestas y transparentes en la bolsa de la corrupción y nunca han sido corruptos, y los corruptos en esa misma bolsa jugando el juego, todos nos dicen, pero yo no he hecho nada. Pero si la justicia empieza a tomar en cuenta que el ciudadano a las acordadas capaz que no las va a entender muy mucho porque no sabe cómo fue el proceso, pero si lo exhiben al proceso y el ciudadano va a empezar a estar más tranquilo. Me parece que esa es una deuda que tienen las leyes en la provincia y la justicia en su accionar. No hay que echarle la culpa siempre al otro mirando la viga en el ojo ajeno y no la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, las leyes también tienen que empezar a ver que a la justicia no solo la tenemos que actualizar con la oralidad, no solo con el juicio por jurado, sino con leyes mucho más rápidas, mucho más eficientes, que no tengan una brecha tan grande para que la gente diga que entras por una puerta y salís por otra puerta. Nos queda un minuto. Rinoscopía, análisis de sangre y todo lo demás. ¿Los funcionarios sí o no y por qué? La verdad que me parece que a los funcionarios tenés que medir por su capacidad de acción y su capacidad de administración y su transparencia y honestidad. La vida privada es la vida privada. Pero si creen necesario que se tengan que hacer un análisis de rinoscopía, si tiene alguna adicción, creo que tendría que verse también si consume o no consume alcohol. Entonces tendría que decir una ley que ningún ciudadano que consuma alcohol, que fume tabaco o que consuma marihuana o alguna droga podrá ser candidato. Entonces, ahí a donde la ley esté expresa,
Ya está. Ahora, después me dijiste otras Pero los tipificaciones. funcionarios no son candidatos, los designa el gobernador, el Ahora, intendente. cuando la ley dice que no puede ser candidato, también tiene que decir que no puede ser funcionario. Ajá. Pero tiene que ser claro, porque, a ver, ¿cuántas veces se encontraron un funcionario con alta índice de alcoholemia? Sí. Yo no fumo, no tomo, en mi vida probé un cigarrillo. A los 42 años tomé un poquito de alcohol y si vos me decís a los 66 años que tenés qué alcohol consumiste y no debo llevar 5 cervezas en 66 años, media botellita de vino en 66 años y ningún otro tipo de alcohol. Eso es lo único en 66 años. Usted va a tener que votar no consumo, esa... con lo cual yo te diría, pero que hagan lo que quieran, me pueden revisar desde la uña, cómo es que yo tengo mis convicciones y mi vida clarita. Usted va a tener que votar si es que pasa de diputado la ley de Juan Esteban Por supuesto, Romero. ¿La para votaría en votarla contra? la voy a estudiar y voy a ver en qué cosas coincido, en qué cosas no coincido, en qué cosas puede ser perfectible o no la ley. Cada una de las leyes que trato yo cuando soy legislador, fui diputado, senador, otra vez senador y diputado nacional, en mis intervenciones va a ver que las estudié, que aporté cosas y que afiancé con solvencia mis dichos en la Cámara para apoyar o no apoyar una ley. Así que si esa ley llega, no voy a tener ningún inconveniente. Miren, yo soy una persona que sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos. Cuando yo era intendente, era durísimo contra los que vendían alcohol, porque vivía en un pueblo del mayor índice en el mundo de alcoholismo. Cortita esta, pues ya nos pasamos. En su pueblo se aprobó que no se instalen casinos, por ejemplo, en Cachi. Cuando yo era intendente no dejaba que ni pongan las maquinitas, de ningún tipo de maquinitas, bueno, ni de ahora juego, ya ni los de videojuegos, ni está de de nada. acuerdo con Porque yo eso. ya era muy exigente, porque tuve una vivencia de que cuando yo abrí los ojos, con mi padre trabajaba ya un señor, que era el que nos enseñaba a andar a caballo, el que nos hacía conocer los cerros y todo eso, para nosotros en la familia, totalmente alcohólico, y clamaba que lo ayudemos a salir del alcoholismo. Y mi padre lo mandó a todos lados, pero volvía al pueblo y que tomás si no sos cobarde, que marico, Claro, y lo claro. volvían al vicio. A los 58 años recién dejó el alcoholismo. Entonces yo era un enemigo del alcohol, un enemigo del cigarrillo. Por todo lo que le si pasó lo veía a a mi usted. padre fumando, iba y le rompía los cigarrillos, me recibía, no reto porque mi padre siempre me habló, pero soy una persona que sé que a eso le pongo parámetros muy, muy duros. Entonces quiero ser objetivo, porque hay otra gente que dice, yo tengo derecho a fumar, yo tengo derecho a tomar. Bueno, cada uno, y ahí quien legisla tiene que ser equilibrado, no dejarse llevar por lo que uno piensa, siente, sino por lo que la mayoría de la comunidad necesita y va a hacer. Nos vamos, Walter. Se acabó el programa, lamentablemente. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos. Era Walter Raúl Walser. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, el televisor, el Facebook, el YouTube, la entrevista completa va a estar escrita en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, y usted lo puede ver a él, si quiere, en nuestro canal de YouTube y TikTok, Marcela Jesús. Nosotros nos vamos, pero no se vaya porque viene la querida amiga Mavi Pastrana con Encontrarle la Vuelta. Hasta el lunes. Feliz fin de semana para todos.